Una experiencia más allá de las noticias, con invitados desafiantes. Cada semana se enciende la curiosidad con Sinceros Podcast. Sean todos bienvenidos a otro episodio de Sinceros Podcast. Y en víspera de las elecciones presidenciales y congresuales, tenemos al más indicado para hablar sobre ello. Bienvenido, Jean-Luis, ¿cómo te sientes hoy? Excelentemente Para bien. mí es un placer tener hoy con nosotros a un comunicador, político, mercadólogo, estratega político con más de 27 años de trayectoria en la producción, conducción y todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. Pero hoy lo tenemos aquí para tratar temas específicamente en torno a las elecciones de este 2024. Y está con nosotros nada más y nada menos que nuestro querido amigo Janel Ferreras. Bienvenido, Janel. Bienvenido, Janel. Bueno, sinceramente me siento muy bien aquí entre ustedes, los felicito por el esfuerzo y sobre todo la calidad de este podcast y le deseo todo el éxito posible en el porvenir. Así que agradecido. Muchísimas gracias. Vamos a entrar en materia de una vez, Janel. Ya las elecciones están ahí a un ratito, algunos lo verán después que pasen las elecciones, estamos conscientes, ¿verdad? Pero danos tu predicción, ese panorama que tú entiendes se aproxima a vivir este domingo. Mira, nosotros nos vamos a abocar a una segundo proceso de elección, porque el primer proceso fue el 18 de febrero de este año. Y las elecciones municipales marcaron una tendencia que es prácticamente irreversible en la mayoría de los organismos. Ahora vamos a computar los votos del presidente y la vicepresidenta, los votos de los senadores y los votos de los diputados. O sea, vamos a enfrentarnos a 3 niveles de elecciones. Todos los dominicanos que vayan el próximo domingo 19 le van a entregar 3 boletas. Una boleta con la figura del presidente, la boleta P, una boleta con la figura del senador, la boleta S, y una boleta con las figuras de los diputados, la boleta D. Esos 3 niveles la población tendrá la opción de marcar por territorio, por circunscripción y a nivel nacional. Prácticamente las regiones están muy definidas. Yo creo que toda la estrategia política que se marcaron a partir desde que se abrieron la Junta Central Electoral, el periodo electivo, todo el mundo ya elaboró su plan y su diseño. Estamos en la fase del cumplimiento, lo llamado el día D de las elecciones. Si nosotros vamos a evaluar los porcentajes, prácticamente la población en sentido general sabe que el fenómeno de la segunda vuelta electoral en este proceso no será posible. Okay. Lo que significa que la definición de la figura presidencial se dará en una primera vuelta. Nosotros desde que abrimos las elecciones por unas elecciones de continuidad de 50+1, en toda la historia dominicana ningún presidente ha tenido que ir a una segunda vuelta, excepto Leonel Fernández en el 94, 96, 2000. Cuando Balaguer se le adjudica el fraude del 94, se modifica la Constitución y en el 96, Leonel Fernández, siendo un político de nueva creación, derrota a José Francisco Peña Gómez en una segunda vuelta electoral. A partir de allí nunca más. Hipólito gana en primera vuelta, Danilo gana en primera vuelta, Leonel recupera en el 2004 en primera vuelta y Luis gana en primera vuelta. ¿Tú entiendes que Luis gana las elecciones en primera vuelta? Bueno, decir lo que Luis lo gana no sería como tan fácil. ¿Verdad? Hay que explicar por qué Luis gana en primera vuelta. Luis va a ganar en primera vuelta por una sencilla razón. Okay. En política, los partidos que están en el ejercicio del poder y no se dividen, es muy difícil que pierda las elecciones. Sí. El partido que está en el ejercicio del poder y se presenta a una repostulación, porque me gusta mucho corregirle a la gente, no hay reelección. La reelección es un hecho consumado que lo del pueblo. Lo que hay es una repostulación. Exacto. El pueblo una vez lo valida, entonces es una reelección. Ya es una reelección. O sea, cuando la gente te dice, fulano se va a una reelección, eso no existe. La reelección es un hecho consumado. Exacto. La reelección es un hecho consumado. Lo que hay es una repostulación. Wow, Janel, pero son innegables tus dotes comunicacionales. Al inicio, cuando introduciste y le enseñaste a la gente qué es lo que tiene que hacer este próximo 19. Muy educativo. Pero sabes que me da mucha curiosidad saber en qué puntos estas elecciones presidenciales y congresuales serán un reflejo de las pasadas elecciones. Por ejemplo, se habla de ausentismo y demás. Sí, no, mira, mucha abstención de votos. La abstención de febrero no será la abstención de mayo, por una sencilla razón. En el padrón de febrero hay 800,000 dominicanos empadronados en el exterior que no votan en la municipalidad. Sí. Y ese porcentaje tú solo vas a sumar a las elecciones actuales. Okay. Pero además hay un fenómeno que nadie lo dijo, y yo lo voy a decir en este podcast porque estamos hablando sinceramente.
Por la vuelta por México se fueron de 150 a 200,000 dominicanos que estaban empadronados Sí. y no podían votar porque estaban en Estados Unidos. Sí. Entonces, tú tienes que excluir del padrón 1,000,000 de dominicanos que cuando tú haces el prorrateo general, No van a votar. no hay fueron a forma. votar, no Claro. hubo forma que votaran Claro. en el pasado proceso. Y que tampoco pueden votar como comunidad extranjera. No, porque no están empadronados. Exacto. Lo que sí van a votar son los 800,000 dominicanos que están inscritos en las diferentes circunscripciones. Por ejemplo, hay una candidata diputada en la Comunidad de España, creo que es la segunda circunscripción, Nati Nova, que se perfila a ser la diputada más votada de España, pero esos dominicanos que están en España no votaron en la municipal, porque no estaban empadronados. Ya. Ahora hay que sumárselo al padrón. Lo segundo, el presidente ha mantenido una unidad monolítica y cuando tú te refieres a la parte educativa, es que la comunicación no solamente tiene que ser información, usted tiene que dejar en el público una sensación de aprender cosas nuevas. ¿Por qué el PLD y la Fuerza del Pueblo no van a ganar este proceso? Primero, porque se dividieron. Segundo, porque colapsó su sistema de democracia interna a tal punto que todavía no se sabe quiénes son los candidatos en las diferentes circunscripciones. Porque lo que hicieron fue que en las negociaciones de la alianza escondieron hasta el último momento la calificación de la boleta. Y lamentablemente, en el caso suyo, por ejemplo, que es una mujer hermosa, que es una mujer talentosa de Barahona, la gente Gracias. tiene que saber por dónde tú andas y te va a seguir en esa dirección. Pero si tú no saludas, si tú no caminas, si tú no te dejas ver, Sí, si sí. tú no difundes, tú no eres un líder político. Correcto. La política es una validación social. No hay posibilidades de tener un cuadro político sin compromiso social y sin labor social. Janel, ya que estamos hablando de cuadros políticos, yo creo que es sumamente oportuno que hablemos del panorama en el Distrito Nacional, en torno a la senaduría. Se han hecho muchísimos comentarios, incluso en medios de comunicación. Hemos visto que han mencionado algunas senadurías que supuestamente el PRM tiene ya destinado que va a perder. Entre estas han mencionado algunos comunicadores y politólogos la del Distrito Nacional, que es un punto de referencia, porque independientemente de que sea una senaduría, es la que más hemos tenido presente, ya sea por lo mediático, por los actores que están involucrados en este proceso. Mira, de todo el proceso electoral a nivel nacional, de las 32 provincias, los niveles, la competencia más protagónica es la del Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar una estructura de simpatías, como la de Omar, con un proyecto de estructura como lo es Guillermo. Guillermo no tiene simpatía, pero tiene estructura. Omar no tiene estructura, pero tiene simpatía. Entonces, ¿qué sucede el día de las elecciones? Nuestra democracia, a través del tiempo, es una democracia pragmática. El día de las elecciones hace falta organización electoral, galope largo, galope medio, galope corto, logística, bandereo, babero, delegados, todo ese proceso Sí. se va a contemplar el día de las elecciones, incluyendo algo tan sencillo como quién cuela el café. Correcto. Entonces, yo no creo que el resultado del Distrito Nacional tan fácil de definir. Si a mí me preguntan, yo he dicho varias veces, si las elecciones se van por simpatía, gana Omar la senaduría del distrito. Si las elecciones se van por estructura, gana Guillermo. Y hay un factor ahí importante mencionar, que es que como no todo el que simpatiza por Omar tiene intención de hacer activismo político y de trabajar la política como tal, probablemente haya mucha gente que simpatice por él y no vayan a votar. Sí, porque la simpatía es igual Sí. que el like. Hay personas que tienen una red social. Tú tienes 40,000 seguidores en Instagram. Eso no significa que tú seas el líder de los 40,000. No. Ahí hay gente que no te conoce, que quizás ve un video tuyo y te sigue. Y que no está dispuesto a dar 5 pesos por ver el No, vivo. ni siquiera caminar. Sí, es verdad. Entonces, la gente no puede confundir el like con el voto, ni la simpatía con las tendencias. Esas son cosas totalmente diferentes. De hecho, en la apertura de la comunicación 2.0, eso trajo consigo muchísimas enfermedades digitales que todavía la psicología no ha podido descifrar. Aquí hay personas que son capaces de tirarse del puente para ver si quedan vivos, hacerse famosos. Sí, sí. Sí, Eso pero se llama un Janel, trastorno obsesivo compulsivo. también pasa que tenemos candidatos de redes. Claro, porque se Muchísimo. confunden y no sabe que la estructura política es de carpintería, es palpable. Yo le decía a alguien que los sondeos en redes sociales es lo más parecido a un amor de telenovela. Usted sufre, usted se emociona, por al final ni usted ni la besa, ni tampoco se va a casar con ella, porque ella no lo conoce. Entonces así son los sondeos en redes sociales.
Yo gané una encuesta en Radio Guarachita. Eso no es determinante. El universo es totalmente diferente. Yo creo, repito, que al PRM, como partido que tiene la mayoría en las tendencias nacionales, si nosotros vamos a evaluar las 10 provincias del sur, el PRM tiene que quedarse por lo menos con 8 senadurías. Sí. Y cuidado si con las 10. ¿Qué tú crees, hablando de ese punto en específico, de esa demarcación, que pueda suceder en San Juan? Porque En está San entre Juan- entre las más rumoradas, entre las más comentadas, que el PRM también puede perder. Si a mí me ponen a evaluar a San Juan de la Maguana, y este programa se va a grabar, usted me va a mandar el video, yo creo que es imposible que Félix Bautista pierda. ¿Por qué? Porque Félix Bautista es el senador más productivo del país. Le dicen corrupto, le dicen ladrón, le dicen de todo, pero Félix Bautista nunca ha faltado al Congreso. Y es el senador que mayor cantidad de proyectos ha llevado. Y reitero, el que va a hacer un análisis político tiene que despojarse de criterios y de pasiones exacto, y tener objetividad. es así. Las otras dos provincias del sur que están en competencia es Barahona, pero Barahona, el PRM está monolíticamente unido, y Baní. En Correcto. Baní hay un tema. Ahora resulta que en Baní la estructura puede favorecer al PRM. Luego San Cristóbal, Asua, Ocoa. En Neiva, Guillermito va a sacar más del 65. Sí. Y en Jimaní, Dagoberto Rodríguez Adame está rondando el 70% de los votos. Un proyectazo ese de Dagoberto. Exacto, porque recuperó todas las alcaldías. Entonces, si tú no vas para el Cibao, que tenemos 14 provincias, igual el PRM tiene que quedarse con más del 90% de las senadurías. ¿Y eso no es una laceración a la democracia? Sí, es una laceración a la democracia, pero resulta que el pueblo dominicano regularmente crea tendencias. La creó en el 98 con la muerte de Peña Gómez, la creó en el 2002, la volvió a crear en el 2020 y en el 2006. Sí. O sea, el pueblo dominicano vota por tendencias. El pueblo dominicano no tiene equilibrio en el voto. Cuando los dominicanos se van en una dirección, se van en manadas. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder? Al PRM no le conviene tener 31 senadurías de 32, porque sería un colapso para el PRM. Al PRM le conviene tener un control mayoritario del Congreso que le permita también a la oposición tener una matrícula de por lo menos 6 o 7 senadurías. Yo creo en mi análisis que las competencias están en la Romana, que puede ganar Silva, en el Distrito Nacional, que puede ganar Omar, en la provincia de Santo Domingo, que puede ganar Cristina Lizardo, ¿Tú crees? sí, en Monte Plata, que puede ganar Juan Uvieres, y en San Juan de la Maguana, que puede ganar Félix Bautista. Que lo diste como triunfador realmente. Bueno, basándote en la realidad puedo de- perder. Lo Claro. que estoy diciendo es que si él pierde, perdió la viga. Correcto. Cuando yo era niño, que tú no habías nacido, pues yo te llevo muchos años, en los colmados vendían unas postalitas, unos álbumes, y había algo que se llamaba la viga del álbum. La viga era muy difícil encontrarla. Félix Bautista es la viga de las elecciones. Wow. Él puede perder, claro que sí. Como Guillermo puede perder la capital también. Sí. Ahora, el término presidencial, voy a dejar los números aquí para que ustedes después de las elecciones lo puedan ver y me llamen. Luis Abinader tiene que sacar entre 60 y 70%. No creo que llegue al 70%, pero va a pasar del 60%. El número que Janel Ferreira le da es el 63%. 63. De 63 a Dejan en 65. encuestas, atención. De Janel 63 pronostica. a 65. Leonel Fernández tiene que sacar de 15 a 25%. El número que yo le doy es menos 20, puede llegar a un 23%, Leonel Fernández. Ok. Abel saca del 15 al 20, pero no creo que llegue al 20. Puede No, porque sacar, uno va a depender del exactamente. Exacto. El crecimiento de uno depende del Sí. otro. Los partidos minoritarios del sistema, todos no van a llegar al 2%. otro. No. Pero hay una figura, que creo que lo van a inscribir el cobrador, que él puede captar el voto que está contrario a la, no la invasión, sino a la sobrepoblación haitiana en el territorio. Sí. Sí, él puede captar el voto del patriotismo. Ahora bien, el 28 es incierto para todos, porque a partir del 24, Sí. ninguna de las figuras que estamos mencionando tendrán vigencia en el 28. El 24 se lleva de plano a Hipólito, a Luis, a Leonel, a Danilo y a todas las figuras que están orbitando en el día de hoy. Yo creo que el único que puede tener, dependiendo de cómo juegue su papel ahora, cierta vigencia hasta ese entonces podría ser Abel Martínez. No, Abel se mantiene, Claro. porque Abel va a perder, va a quedar en tercer lugar, pero si él se maneja con inteligencia,
Además, Albert tiene un tema que resolver, el Danilo tiene un tema que resolver en el PLD. Sí. Danilo debe de renunciar a la presidencia del partido, porque no hay posibilidad de que un presidente de un partido vigente le dé paso a un candidato que no sea el mismo. Sí. Porque O la sea, autoridad, sí, la el línea de techo, mando. No, Sí. y que el partido, en la casa, tu mamá puede ser la que lleve la compra, pero debe haber una cabeza. Correcto. En ninguna familia hay dos cabezas. Se respetan, se maneja todo eso, o maneja la casa el hombre o la maneja la mujer. Entonces, en un partido, la cabeza o es el presidente del partido o es el candidato presidencial. Pero entonces en este caso, hablando, bueno, en un principio vaticinamos el éxito de Luis Abinader. ¿Qué pasaría con el PLD como partido de oposición, viendo que es el minoritario dentro de los tres principales? Bueno, ellos tienen que salir de Danilo. El PLD tiene que hacer una reingeniería total de sus estructuras y apelar a lo que yo le he dicho a todo el sistema, porque el PRM tiene que verse ahí también. Aquí hay que apelar a la meritocracia. Sí. Que si tú estás sentado ahí Sí. es porque tú tienes capacidad, La capacidad. no porque tú me caigas bien a mí. Que si yo necesito que la joven vaya como ministra consejera a México, es porque ella tiene la capacidad de representar el país en una materia diplomática. No es porque ella se vea bien, ni porque tenga el pelo bueno. O sea, nuestra sociedad tiene que apelar a la meritocracia y los partidos están lejos de ahí. Si el PLD quiere reencauzar, porque yo no creo que ningún partido se va a desaparecer. Si el partido se reencausa, si crea lo que es la democracia interna y la de meritocracia, el PLD puede ser el gobierno en el 2028. Wow. Claro, es que todo, mira, cuando mataron a Trujillo, 2 días antes, el 99% de los dominicanos quería estar al lado de Trujillo y buscaba la forma de que Trujillo le apadrinara un hijo. 2 días después que mataron a Trujillo, la mitad de la población lo negaba. Somos así. Sí, Es sí. la naturaleza. Y si nosotros no conocemos la historia dominicana, a tal punto que el hombre va al gallo y le mete su dinero a la gallera. Cuando el gallo está perdiendo, él apuesta en contra del mismo gallo para entablar. Sí. O sea, si no conocemos la naturaleza política de la sociedad dominicana, nos vamos a confundir. Jaime, mira, admiro tu sinceridad. Y te voy a hacer una pregunta que le he hecho a una persona anteriormente, pero sentí como que no me respondió. Y es, ¿qué tendría que dejar el PRM atrás para seguir su ascenso? Te voy a dar mi opinión personal. El tema de decir, porque en tal periodo no se hizo, ya no hay periodo de comparación. No, el Para el PRM tiene una ruta crítica y muy difícil a partir de ahora. Claro. Porque el pueblo lo va a validar total. El pueblo le entregó 138 alcaldías de 150 y tantos. El pueblo le va a entregar más de 27 senadurías. El pueblo le va a entregar una victoria contundente en primera vuelta a su candidato. Ahora, ¿qué tiene que hacer el PRM? El PRM solamente tiene que hacer una sola cosa: renovar la estructura del gobierno total. Darle paso a la nueva generación y hacer un crossover para que la nueva generación pueda darle continuidad a la obra de gobierno de Luis Abinader. Si Luis mantiene el gabinete como está uniforme, el PRM sale del gobierno del 28. Tiene No mucho hay sentido. posibilidad. Tiene mucho sentido. Bueno, Janel, muchísimas gracias. El tiempo apremia. Yo sé que tú tienes muchísimos compromisos y tienes otro pendiente fuera de Invítenme aquí. con frecuencia, que a mí me gusta el escenario y ustedes dos ¿Te son gusta coger gente- tu camarazo? Sí, no, y ustedes dos son gente brillante y aquí yo vengo y me siento, qué sé yo, una vez cada 2 meses. Sí, ideal. Vamos a hacer Invíteme. pacto de sangre. Aprobado. hoy aquí. Muchísimas gracias, Janel, de verdad, por este episodio especial y muchísimas gracias a nuestra audiencia por estar ahí siempre pegaditos y atentos a todo el contenido que les tenemos. Así es, sigan dando like, sigan sumándose a esta familia de Sinceros Podcast. Hasta la próxima. Una experiencia más allá de las noticias, con invitados desafiantes. Cada semana se enciende la curiosidad con Sinceros Podcast.